Muy buenas noches, estudiantes del curso de razonamiento cuantitativo. Voy a dar inicio, siendo las 7:20 de la noche. Voy a dar inicio a la primera CIPA. Desafortunadamente ningún estudiante ingresó, entonces voy a realizar la grabación para que ustedes puedan comprender un poco mejor la actividad a desarrollar. Aquí les he preparado una presentación para hablar un poco acerca del curso y de la actividad que deben desarrollar en este momento. Entonces, tenemos CIPA número 1, el código de nuestro curso de razonamiento cuantitativo es el 520 y nos encontramos en el periodo 16.2. La agenda que he programado para esta noche ha sido el saludo de bienvenida, presentación, propósito de formación, descripción del curso, organización de las actividades académicas, la unidad número 1, que es el paso 2, narración digital acerca de las matemáticas para la vida, y finalmente preguntas e inquietudes. Primero que todo, pues me presento, mi nombre es Lady Jimena Cadena Guzmán, soy licenciada en matemáticas, egresada de la Universidad Surcolombiana, mi usuario de Skype, entonces aquí lo pueden ver, el rol con el cual voy a estar acompañándolos es el rol de tutora, el director del curso es el profesor Carlos Edmundo López. Los días de la semana en que los podré acompañar van a ser los lunes en el horario de atención de 5 a 6 de la tarde, para que ustedes pues me escriban al Skype cualquier inquietud, cualquier duda o dificultad que se le presente en el transcurso del desarrollo de la actividad. Listo, es importante que pues respetemos los horarios, ustedes saben que pues hay que cumplir con ciertos lineamientos que nos ofrece la universidad. No solamente tenemos esta interacción a través del Skype, sino pues nos ofrece también estos espacios como el CIPA para poder interactuar con el estudiante, además de los foros donde ustedes deben colocar sus dudas, sus inquietudes y los aportes a la actividad que se esté desarrollando. El propósito de formación del curso de razonamiento cuantitativo es fortalecer en el futuro licenciado la interpretación, la formulación y el análisis crítico del lenguaje matemático a través del planteamiento y resolución de situaciones matemáticas que se presentan a diario. Entonces, como ya sabemos, pues aquí vamos a fortalecer esa parte donde ustedes mismos van a aprender a formular una situación problemática que se pueda resolver a través de las operaciones matemáticas, de temas matemáticos que comúnmente pues se conocen. Vamos a hacer la descripción del curso. Este curso es del campo de formación disciplinar, es un curso teórico, tiene 2 créditos, por ende tiene 2 unidades. Recordemos que los créditos me indican la cantidad de unidades que se van a desarrollar en el curso. Las unidades que vamos a trabajar en este curso son las matemáticas para la vida. En esta unidad vamos a trabajar geometría y medidas, fracciones y porcentajes, repartos proporcionales. Tengamos en cuenta que los temas que establecemos aquí en esta unidad no son temas de pronto llevados a grandes dimensiones, sino temas basados en lo que ustedes han trabajado en la secundaria. Por ejemplo, en geometría, temas como el perímetro, como el área, las medidas, entonces tenemos las medidas de longitud, cómo convertir de una unidad a otra. Tenemos las fracciones que también en bachillerato pues se trabaja bastante en el área de matemáticas, los porcentajes que vienen relacionados de ellas y los repartos proporcionales. Estos son los temas que vamos a utilizar en la unidad 1, que ya iniciamos con la primera actividad. En la unidad 2
es la estadística y probabilidad. Aquí vamos a realizar la interpretación de datos que se presentan de forma numérica o gráfica. En cuanto a la organización de las actividades académicas del curso, debemos observar que se divide en 3 momentos. Yo pues espero que ya todos hayan realizado el primer momento, que es el paso número 1, donde debían realizar un reconocimiento del curso. Aquí cada estudiante en forma individual debía resolver y justificar cada una de las 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta a partir de conocimientos y procedimientos básicos matemáticos previos. El estudiante debía presentar un informe final con la solución y los procedimientos. Buenas noches, ¿alguien ha ingresado? Sí, buenas noches, Alexander García. Alexander, buenas noches. Yo inicié el CIPA, pues no había ningún estudiante. Estoy realizando la grabación para que, pues, si su merced de pronto tiene alguna inquietud, me la hace saber, ¿vale? Vale, muchas gracias. Listo. Estaba comentando la organización de las actividades que tiene el curso. Ya ustedes realizaron el momento inicial. En estos momentos estamos en el intermedio, en el paso 2, donde es la narración digital acerca de las matemáticas para la vida. Aquí el estudiante en forma individual y grupal va a iniciar con la construcción de la primera parte del proyecto. Ustedes mismos deben realizar una narración digital interactiva, abordando la temática de la matemática para la vida. Para lograrlo, deben utilizar la plataforma de EducaPlay y algunas herramientas de Google. ¿Listo? Ya voy a profundizar más adelante acerca de este paso número 2, que es en el que deben estar trabajando en estos momentos. El paso número 3 es la narración digital acerca de estadística y probabilidad. Aquí el estudiante de forma individual y grupal va a continuar con la segunda parte del proyecto, donde deberán construir la narración digital interactiva, la misma que abordaron en el paso anterior, en el paso número 2, pero esta vez la temática basada en la estadística y la probabilidad. ¿Listo? Ya en el momento final, que es el paso número 4, deben desarrollar su proyecto final. El estudiante en forma individual y grupal van a realizar una serie de actividades teniendo en cuenta como referente los pasos 2 y 3 desarrollados en el curso, que le permitirán construir el proyecto final. Esto es como a grandes rasgos la organización en la cual está desarrollada nuestro curso de razonamiento cuantitativo. Ya aquí me voy a basar propiamente en la unidad número 1, en el paso número 2, que repetimos es la narración digital acerca de las matemáticas para la vida. Esta es una actividad en grupo, es colaborativa, a pesar de que tienen que realizar algunas actividades individuales, solamente se debe presentar un trabajo final donde van a recoger todos los aportes individuales que hicieron sus compañeros. ¿Listo? El momento de la evaluación es el momento intermedio en la unidad número 1. El puntaje máximo de esta actividad son 150 puntos y la actividad inició el pasado lunes 4 de abril y finaliza el 16 de mayo del presente año. Aquí en esta actividad es muy importante que ustedes lean con mucha atención el anexo número 1, la guía de actividades y la rúbrica de evaluación. Es muy importante que con mucho detenimiento ustedes organicen un tiempo específico para hacer lectura de estos anexos que le brindamos aquí para que usted pueda apropiarse de la temática que estamos hablando. Igualmente de la guía de actividades. Ustedes saben que en la guía de actividades pues está muy detalladamente lo que se va a realizar para ese proyecto, para ese trabajo. Entonces es necesario que ustedes lo lean con detenimiento, igual que la rúbrica de evaluación, para que ustedes sepan cómo los vamos a evaluar, qué es lo que les vamos a pedir.
Recordemos que estos tres los vamos a encontrar en el entorno de aprendizaje. Aquí vamos a encontrar tanto el anexo número 1 como la guía de actividades y la rúbrica. Yo he sacado aquí unos 3 pasos en general que deben realizar en esta actividad. Lo primero es que deben participar en el foro de la construcción en grupo de una narración, una historia de la vida cotidiana, donde en conjunto se identifica una problemática. Entre todos, entre el grupo en general, debe ir construyendo una historia, ¿sí? Ahí en la guía de actividades nos ofrecen un ejemplo que ustedes se pueden basar de él para crear su propia historia. Entonces, digamos que el compañero inició la historia contando de pronto que en el supermercado, de unos artículos, el otro compañero le agregó otros artículos, le agregó otra actividad, y así fueron creando su propia actividad donde sea de la vida cotidiana y donde se identifique una problemática. ¿Listo? Es lo primero que deben hacer para que a partir de ella puedan realizar las siguientes actividades. Ya la siguiente actividad es elaborar unos ejercicios matemáticos que resuelvan esa problemática que ustedes han planteado en la historia que han creado. Cada estudiante debe crear sus propios ejercicios. Ya ahorita les voy a indicar la herramienta que deben utilizar, es EducaPlay. Únicamente vamos a utilizar esta herramienta. Y el tercer paso que debe realizar, ya es en grupo, debe elaborar un blog. Van a utilizar únicamente Blogger, donde se publicará todo el trabajo realizado. Aquí en este blog entonces van a ingresar todas las actividades que los compañeros hicieron y ese es el que se va a entregar en el entorno de evaluación. Para esta actividad está dividida en 2 partes, en la parte A1 y en la parte B1. ¿Por qué se ha dividido en 2 partes? Debido a la temática que estamos trabajando. En la parte A1 vamos a desarrollar 2 actividades matemáticas. La primera es que ustedes piensen esa situación, esa historia, donde la temática sea la medición o el cálculo de porcentaje, ya que como vimos ahorita al inicio, en la unidad número 1, son 3 temas grandes los que vamos a trabajar, que va a ser la geometría, las fracciones o porcentajes y los repartos proporcionales. Entonces en la parte A1 vamos a tomar los 2 primeros temas, que es geometría y medidas, con fracciones y porcentajes. Ustedes pueden tomar cualquiera de los 2 o pueden tomar ambas, si lo desean, para incluirlo en su tema, en la temática que va a tener su historia. Van a plantear un solo problema y van a crear una actividad matemática en EducaPlay con este tema que ustedes han establecido. Entonces, si ustedes escogieron geometría, van a trabajar sobre geometría. No necesariamente todos los estudiantes del grupo tienen que tomar la misma o el mismo tema. De pronto algún estudiante prefirió irse por la parte del perímetro y la historia se presta para tomar de pronto alguna pregunta, algún ejercicio acerca de este tema. Y otro compañero lo tomó por el lado de los porcentajes, porque también la temática se me facilita para llevar a cabo un ejercicio o una pregunta sobre este tema establecido. Ya cuando ustedes planteen ese problema, deben diligenciar el formato de entrega del paso 2 de la parte A1. Es un formato que ya vamos a mirar cómo lo deben de llenar para poder dar por terminada esta parte A1. Todo esto que estamos trabajando aquí lo están haciendo en forma individual. La historia la están creando ustedes en grupo, ¿cierto? Pero las actividades las van a hacer de forma individual. En la parte B1 es prácticamente lo mismo que hicieron en la parte A1, sino que ya no va a ser relacionado con el tema de geometría y fracciones, sino con el tema de repartos proporcionales. Van a continuar la historia. ¿Listo? Igual van a crear también una actividad matemática en EducaPlay, pues que tenga que ver con la temática de repartos proporcionales
y van a subir al foro su formato de entrega de este paso número 2 de la parte B1. Esta es la herramienta que deben utilizar para hacer los ejercicios. Esta herramienta es muy sencilla de utilizar, ustedes la buscan en Google, EducaPlay, pueden ingresar como estudiante o como docente, en ambos perfiles le permite crear actividades. Aquí ustedes pueden crear sopa de letras, pueden crear tests, crucigramas, pueden crear ejercicios de relacionar. Aquí en esta actividad se debe diseñar 2 preguntas tipo IFES, es decir, que lo que ustedes deben utilizar para esta actividad es el text, ¿listo? No se permite ninguna otra actividad, ni sopa de letras, ni crucigramas, solamente text. Deben diseñar mínimo 2 preguntas tipo IFES, ya con el número de respuestas que ustedes consideren. Acuérdense que deben dar la opción correcta en EducaPlay, él mismo crea la actividad y le van a crear el enlace para que ustedes lo puedan pegar a su formato y al blog que cada compañero o que uno de los compañeros va a diseñar. Este es el formato de entrega de la actividad de la parte A1 y B1. Como primera instancia, pues tenemos el nombre del estudiante, el grupo colaborativo al cual usted pertenece y la URL del blog del grupo. ¿Listo? En la parte A1 acá vamos a especificar ya la URL directa a su capítulo en el blog. Es muy importante que ustedes lean con detenimiento la guía y miren los ejemplos que aquí les brindamos. Aquí hay un ejemplo muy claro donde ustedes podrán ver cómo está diseñado el blog y cómo debe ir separado por pestañas. Se permite únicamente la entrada es por pestañas, entonces deben de tener mucho cuidado porque la primera va a ir con un nombre específico que es capítulo 1. ¿Listo? Entonces la URL que me van a ingresar aquí debe ser la que me lleva directamente al capítulo de ese blog, mientras que la que van a ingresar aquí me lleva al blog en general. ¿Listo? Aquí luego va a ir la URL de la actividad matemática que usted creó en EducaPlay, o sea, la que acabamos de mirar que debe ser en forma de text con selección múltiple y única respuesta. Va a especificar en este espacio el tema del ejercicio que usted ha creado. Entonces, si usted escogió fracciones, entonces escribimos aquí en este espacio el tema, fracciones, geometría, medición, porcentajes que corresponden a la parte A1. Recuerden que son únicamente estos temas los que deben estar basados en la parte A1. Luego aquí, en este espacio, van a ubicar el enunciado de su ejercicio. Entonces van a escribir el enunciado con las posibles respuestas que ustedes van a poner en EducaPlay. Seguidamente en este espacio van a colocar cómo van a resolver ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, si yo utilicé fracciones, necesito realizar una suma de fracciones. Entonces, aquí usted especifica cómo puedo darle solución a ese ejercicio que usted está planteando. Entonces, a través de la suma de fracciones y muestra cómo se hace la suma de fracciones. ¿Listo? Recuerden que aquí es muy importante que utilicen el método de resolución de problemas como lo plantea la guía. Y en el último espacio, entonces tenemos para que ustedes, si desean, coloquen alguna observación. Si tienen algo más que añadir, lo pueden hacer aquí en ese espacio. Ese es el formato que deben entregar, el primer formato A1, con los temas de geometría, medición, fracciones o porcentajes. Y este es el formato B1. Es muy similar al anterior, pero ahora el tema son los repartos proporcionales. Entonces igual vamos a tener la URL que me lleva directamente al capítulo del blog, la URL de la actividad matemática que usted creó en EducaPlay, el tema del ejercicio, entonces aquí deben ser necesariamente repartos proporcionales,
el anuncio del ejercicio, entonces va a escribir su ejercicio con sus posibles respuestas. Nuevamente vamos a explicar aquí cómo se resuelve ese ejercicio que usted está planteando y finalmente las observaciones si las hay. Hasta aquí de pronto hay alguna duda, alguna inquietud con el compañero que en estos momentos nos acompaña. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, de hecho, hoy ya leí todo lo del anexo e incluso los ejercicios, la mayoría los hice también. La guía de actividades, de pronto ya la revisaste. ¿Estás mirando mi pantalla? Voy a ingresar a la guía de actividades, ¿sí? Sí, claro. ¿O Sí, todavía claro. está mirando la presentación? No. No, yo veo ambas cosas al tiempo, estoy mirando. Vale, listo. Entonces, sí, no, lo que pasa es que yo voy por partes, ¿no? Entonces yo hoy absorbí todo lo que es el anexo 1 Sí, señor. y en el anexo había o hay bastantes enlaces de ejercicios, de mucha teoría, ¿no? Sí, señor. Ejercicios y esas cosas, y eso lo hice hoy. Sobre la temática que estamos abordando. Todo, ¿Listo? todo, incluye Ajá. lo que me estás diciendo, todo lo de la geometría y está lo último que estaba mirando, la proporcionalidad. Son como unos seis enlaces y todos los vi. O sea, son sobre todo esto, lo que me estás diciendo, proporcionalidades, fracciones, todo. Cada uno tiene alrededor de 10 ejercicios, en fin, son bastantes, pero muy interesantes. Y bueno, entonces ahora yo estoy mirando y bueno, sí entiendo la mayoría de lo que está diciendo. Entonces, yo voy a hacer como una especie de iniciar la historia. Ujú. Bueno, yo me invento una historia y lo que hago es me gustaría por decir algo, por ser concretos, algo con volúmenes, ¿no? Con geometría, con conos o algo así. Entonces, yo empiezo esa historia, hago en EducaPlay 2 preguntas de test de selección múltiple que estén relacionadas con mi Con el problema tema. Ajá. y Lo las que pongo pasa en es el que la foro. historia debe ser como, digamos, muy general, pero usted puede a partir de esa historia sacar una problemática. Entonces, ¿qué pasó, digamos, a Pedro? A Pedro le sucedió que de pronto tenía que realizar, digamos, los conos para llevar al colegio, entonces necesita conocer su volumen, ¿sí? Pero también en la historia, digamos que estamos hablando de una familia. Entonces, Sí, él era el hijo, entonces digamos que a la hija se le presentó, digamos, otra compañera no quiere abordar el tema de volumen, ¿cierto? Ella quiere de pronto abordar el tema de fracción, entonces ella involucra la historia que ya iniciaste, pero entonces lo correcto. lleva, lo plantea ella su problema, pero que tenga que ver en relación con el problema que ya inició, ¿cierto? Que ya se Sí, inició con el compañero perfecto. anterior, pero plantea el problema que ella desee. Sí, ¿Listo? perfecto, claro. Sí, no, por Ajá, supuesto. De hecho, se me ocurre aquí ya espontáneamente pensar, por ejemplo, lo de los conos. Entonces es muy ajá. fácil. Yo diría, por ejemplo, que fulanito de tal tiene una heladería, va a vender conos de tales Correcto, sí. dimensiones, en forma geométrica, la explica, en fin, lo que sea, y pone, por decir algún problema de decir, bueno, cuánto vendería, por decir algo. Y yo sé que mis compañeros o la persona que sigue podría fácilmente involucrar muy fácil, proveedores, entonces no, fracciones de Claro, proveedores que le brinden el helado o los conos o los clientes, la proporcionalidad de cuántos clientes llegan al día o cosas así. perfecto. Entonces, Esa es la eh, idea, señor. sí, sí te entiendo perfectamente. Entonces, pero lo que yo quería especificar es eso. Entonces, son dos preguntas en Preguntas. preguntas de EducaPlay de selección múltiple para la parte A1. Para la Aún. parte B1 son otras 2 también. Sí, señor, sino que ya son relacionadas con el tema de repartos proporcionales. Porcionales, correcto, sí. Listo. Los tópicos van a estar divididos. Ajá, Entonces, y esas 2, hasta ahí concluye lo que, hasta donde has hablado, ¿cierto? ajá, hasta ahí voy, sí, señor. Bueno, perfecto. Este es un ejemplo que nos brinda la guía. Ese es el blog, ¿cierto? Entonces van a tener una página principal donde ustedes deben dar una bienvenida al blog. Van a hablar algo acerca de lo que es el razonamiento cuantitativo.
Este es un ejemplo que ya nos ofrece la guía. En el capítulo 1, que va a ser la primera pestaña, entonces vamos a encontrar ya la historia digital que ustedes han creado. Es muy importante que en el grupo hayan roles, entonces, ¿quién va a ser la persona que va a agrupar las actividades en el blog? ¿Sí? Es muy importante que ustedes se asignen pues responsabilidades porque el trabajo pues final va a ser en grupo. Entonces aquí tenemos la historia digital, un ejemplo, entonces tenemos, aquí nos habla por ejemplo de 3 amigas, Marta, María, bueno, y aquí va toda la parte de la historia, ¿listo? Ujú. Entonces cada persona pues le va a agregar según lo que crea conveniente para su situación. Entonces mire, por ejemplo aquí ya empiezan una situación problema, entonces a partir de la historia de las amigas que estamos hablando, ya se va a plantear el primer problema que va a colocar el primer compañero. Entonces aquí vamos a insertar nuestra actividad que da solución a esta problemática. La pregunta que ustedes van a hacer aquí en EducaPlay pues debe estar relacionada con la temática que estamos trabajando. Entonces es muy importante también tener en cuenta la forma en que insertan aquí esta parte de la actividad de EducaPlay para que ella no me dirija a otra página, sino que desde aquí mismo yo pueda realizar mi actividad. Entonces yo le doy comenzar y perfectamente yo puedo escoger la respuesta correcta sin tener que enviarme a una página externa, ¿sí? Entonces deben de tener mucho cuidado. Aquí en la guía nos explican cómo insertar la actividad de EducaPlay para que se pueda desarrollar desde el mismo blog, no me desplace a otra página. Y aquí yo pues pueda contestar la pregunta. ¿Listo? Acá ya de pronto va otra persona con su siguiente actividad y así sucesivamente. Este ya es prácticamente el trabajo final que me deben presentar, donde van a estar las actividades de todos los compañeros, pues la historia debe tener como una secuencia, ¿sí? Según lo que están trabajando, cada compañero le va a agregar la problemática que necesita sobre el tema que él va a abordar junto con su actividad de EducaPlay. ¿Listo? Este es Correcto. el plot final. Perdón, perdón, sí. ¿No? Una cosa, perdón, sí. Entonces, ahí en el blog van a quedar mis cuatro preguntas, las dos de la parte A1 y las dos de la parte B1, y así sucesivamente los otros compañeros. Observa que aquí dice repartos proporcionales, ¿sí? Y dentro de las repartos proporcionales hay 4 preguntas. Entonces no es necesario que hayan las actividades individuales, sino en una misma. Si me hago entender, por ejemplo, entonces tú vas a trabajar geometría y vas a hacer 2 preguntas acerca de ella. Entonces aquí mismo, no es que esta sea una y esta sea otra, no, sino que del mismo compañero aquí va a ir la actividad que él va a presentar. Las 4, por ejemplo, aquí están las 4 preguntas, tanto de geometría, de fracciones y de repartos proporcionales. ¿Sí? Y aquí ya No, están las otras de los otros compañeros. por eso, las cuatro mías van a estar todas en un solo bloque. Puede manejarlo Ahí, de esa manera, un solo bloque, o si usted desea manejarlo individual, pero entonces ya se crecería mucho la página del blog. Sería preferible que las de A1 las dejemos en uno solo y las del B1, perdón, la dejemos en otra actividad, ¿vale? ¿en Para que no dónde? sean ¿En qué sino parte dos. del blog para verla? ¿Señor? ¿En qué parte del blog para visualizarla? Porque esa parte no sigo sin entender. No, lo que pasa es que el blog ustedes lo van a ir, este blog lo debe diseñar uno de los compañeros ya con todos los aportes que han dado en el foro, ¿cierto? Entonces, ustedes ya han creado la historia, aquí viene la historia, y ya cada uno ha empezado a dar su problema, ¿listo? Para darle solución. Entonces, por ejemplo, el primer compañero ya dio su primer problema y ahí insertamos la actividad de EducaPlay. Luego el segundo compañero siguió con la actividad y dio su actividad de EducaPlay y así Pe- sucesivamente. Perdón, ahí detente por favor. Ok, sí, Vale. eso lo entiendo. Pero exacto, en la primera inserción que acabas de mencionar, la primera inserción, ahí se inserta solo la parte A1 o A de una vez uno, la sí. A1, la A1 nomás. ¿Y la B1 dónde?
de esa misma ¿no? persona, mía, por ejemplo. Ahí puede ir de una vez seguida, las dos Ok, actividades entonces del las primer 4 compañero. preguntas en un solo enlace. Sí, Eso es señor, toda mi puede ser. pregunta. Ah, bueno, ok, perfecto. Sí, En esa inserción inicial ahí, ese soy yo, por eso si tienes ahí, sí, perdón, sí, ahí, acá. suponiendo que ese sea yo, entonces yo inserto ahí y voy a insertar las 4, las 2 de la uno y las 2 del B1 y listo, ¿cierto? Listo. Ajá, Ah, ok. perfecto. Eso era lo que Podría ser, quería saber. otra persona dice, no, yo voy a hacer porque como es que la temática de la que estoy hablando aquí no me sirve para ambas, ¿cierto? Entonces yo voy a insertar aquí mi problema y hago la de geometría. Y luego en otra continúo con mi historia según como usted lo vaya a plantear, pero ya lo voy a relacionar con los repartos proporcionales, entonces lo voy a dejar aparte. Pero si la historia que usted está trabajando, la problemática, le funciona para ambos temas, lo puede dejar en una sola actividad, las 4 preguntas. Ya, ¿Sí? ok. Sí, Vale. Esta es como la parte ya del blog. sí. Bueno, yo aquí como sugerencia pensaría que casi todos los problemas se pueden ajustar y para no revolcarla entre compañeros podría ser las 4 de una, ¿no? Es No, bueno, no mejor, sé, es algo sí. que yo pienso, sí, es decir, Pero pues ya porque queda en la libertad de cada estudiante como lo desee de pronto plantear. claro, porque realmente, precisamente como es una historia ficticia, es muy fácil torcerla un Ujú. poco, porque no tiene nada del otro mundo, no tiene nada del otro mundo. Es decir, plantear un problema geométrico con uno de proporcionalidad no tiene problema. No Es tiene decir, ¿sí? dificultad. Sí, No, claro, sí, no, señor. simplemente es crear una situación ficticia adicional y ya. Y el Sí, señora. compañero siguiente empieza y sigue con otras situaciones ficticias y la puede torcer un poquito para que su temática, bueno, en fin, creo yo eso. Sí, claro, así Eh, es, sí, señor. Gracias, bueno, sí, listo. Aquí les indicaba yo la parte de cómo insertar. Aquí nos presentan un video, nos explican de cómo insertar la actividad de EducaPlay en el blog para que quede de esa manera. Lo digo porque ya de pronto en algunas otras actividades pues no los han insertado y solamente aparece el enlace. Entonces tenemos que darle clic al enlace y me abre una nueva pestaña. Entonces no se permite de esa manera. ¿Listo? Sino como está aquí en el ejemplo que les acabé, debe estar que uno ahí mismo pueda realizar la actividad, no tenga que desplazarse a otra pestaña, a otra página. ¿Listo? Entonces Sí, que aquí nos se haga una, pueden ayudar de este video por si de pronto no lo saben hacer, aquí nos explican claramente cómo insertar esa actividad de EducaPlay. correcto, que no haya ventana emergente, Exactamente, sí señor. correcto, bueno. Yo me encargo que el grupo de nosotros no tenga eso, no hay problema. ¿Tu merced de qué grupo es? El número, yo ¿No soy recuerda? de, sí, aquí, 50020 guión bajo 2. Eres del grupo 2. El anterior Sí, número es el código del curso. correcto, soy del 2 y el mejor grupo del mundo. Ay, ay, ay. No he Mentira. revisado la primera actividad, así que no Sí, podría decir. no, de hecho estoy un poco preocupado porque no sé cuántos hay conmigo y bueno, no sé, pues yo Poco han participado, entonces en los diferentes estoy- grupos de los cuales estoy a cargo han participado muy poco. No sé si es porque apenas empezó el lunes la actividad, no sé, pero sí yo creo que vamos a tener que motivarlos un poquito a que participen más pues, para poderles también realizar la realimentación, ya que ustedes van creando la historia, yo les voy diciendo sí, va muy bien, o no, mira, podría irse por este lado, pues también poderlos guiar como para que el desarrollo de la actividad quede bien. sí, perdón, bueno, yo ya estoy, este es mi último semestre, sí, y yo tengo Sí, sí. experiencia en esto de tener, de los grupos. Pues yo lo que voy a hacer es voy a poner, sí, voy a Bien. poner mi teléfono, porque sé que muchas personas, por muchos motivos de tiempo, etcétera, lo encuentran mucho más fácil y así de pronto me contactan y podemos iniciar rápido. Entonces, no se creó una actividad de socialización inicial, entonces no hay nada de esto. Sé que sí funciona cuando se hace público los números de teléfono más rápido,
Sí. Porque me ha pasado, me contacta rápido. Entonces, ahora mismo, ya que tú mencionas eso, voy a hacerlo para que de pronto algún compañero y algo entre al foro y de una vez me contacte porque quiero iniciar. Realmente tenemos mucho que hacer y hay bastante trabajo. Es muy importante que sí se reúnan, ustedes pues cuadran ya cómo lo van a realizar y todo, pero que los aportes sean en el foro, ¿no? Porque aquí es donde yo Correcto. puedo visualizar pues todo el trabajo que están realizando. Porque a veces dicen, no, profe, es que nosotros por WhatsApp hicimos, sí, pero pues el espacio que es en el foro. ¿Listo? Entonces todo lo que Co- ustedes organicen externo, lo subimos al foro para nosotros poderle dar la realimentación y evaluarlos, porque la rúbrica pues va a tener un puntaje esta participación en el foro. ¿Listo? Sí, por supuesto, sí. Bueno, pues aquí yo tenía ya para finalizar las evidencias individuales, como resumiendo, el ejercicio que resuelve el problema planteado por el grupo es individual, el enlace de la actividad realizada con ese mismo ejercicio, el formato de entrega de la actividad del paso 2, diligenciarlo individualmente tanto el A1 como el B1. Y la evidencia grupal, entonces ya debe consolidarse en estos formatos de entrega de la parte del paso 2 diligenciada por cada estudiante. ¿Listo? Es lo que van a Per- subir al entorno de evaluación junto con el enlace del blog para yo poder revisar ya las actividades que cada uno realizó. Perdón, los formatos de entrega del A1 y B1 individual, Sí, ¿esos van compilados también en el grupal? No, en no. el grupal, en el formato de entrega deben estar consolidados, sí señor, los Ok. que hayan trabajado en el Y, grupo. ok, Y sí, el entonces enlace yo, del blog, en enlace del blog. correcto. Entonces, cuando yo voy a revisar, entonces abro el blog, reviso que haya la introducción sobre el razonamiento, la primera pestaña que se va a llamar capítulo 1, porque ya en el siguiente paso que van a trabajar es crear una nueva pestaña en el mismo blog, van a continuar con ese blog en el mismo blog, pero ya se va a llamar capítulo 2, que ya se va a trabajar, se va a hacer la misma actividad, pero sobre estadística. Entonces van a continuar con su historia, van a insertar sus actividades, pero esta vez la temática va a ser estadística y probabilidad. ¿Listo? Entonces es muy Pero eso es, importante que el plot esté diseñado con los nombres correctos como lo indica la guía. ¿y Señor. eso de estadística es para esta misma paso 2, tarea 2 o No, para es otra? para el paso 3. Ah, bueno, correcto. Es para Perfecto. el paso. Entonces, ya. El paso Ah, 2 bueno, va hasta, por aquí tenía la fecha. El paso 3, el paso 2, perdón, acá, va hasta el 16 de mayo. Ya finaliza. correcto. Tenemos todavía suficiente tiempo para ir realizándola, pues por lo que tiene como varios pasos a seguir, ¿no? Primero hay que crear la historia, luego vamos a crear la problemática, mi ejercicio que me va a dar solución y así sucesivamente. El blog, ¿listo? No sé si de pronto Listo. yo tenía aquí programado de pronto algunas preguntas e inquietudes, si tienes alguna otra pregunta. No, no, no. Realmente, ¿Ya ha como te decía, quedado un estoy poco más claro? despreocupado por contactarnos. Entonces, estoy aquí en el momento en el foro mandando un mensaje a ver que los compañeros me contacten e iniciemos algo, porque yo sí quiero que iniciemos pronto. Se inicie Eso es lo pronto. único que Igual la me preocupa. actividad pues tiene 150 puntos, es una actividad necesaria para poder continuar con los siguientes pasos. Claro, Entonces sí es importante que ya se vayan poniendo de acuerdo y vayan iniciando sobre todo con la historia. claro. Incluso ya, bueno, esto queda grabado y creo que el enlace lo Sí, pueden ver después, ¿no? sí, yo lo voy a Sí, subir al foro, igual también queda eso. en Y el yo estoy momento también inicial. atento a ayudar a algún compañero que necesite alguna ayuda de esto de matemáticas, por si no entiende. Ya Vale. directamente. Ahí dejo mi teléfono en el foro, entonces muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Yo estaba un poco preocupada porque no ingresó ningún compañero. Yo dije, no, Dios mío. Es muy importante porque pues aquí ustedes pueden hacer preguntas y pues uno les puede dar de pronto más luces de lo que deben hacer.
¿cierto? Sí, Bueno, entonces claro. le agradezco mucho, damos por terminada esta primera cita. Esperamos podernos reunir en una próxima oportunidad, ¿vale? ¿Me Bueno, muchas recuerdas tu gracias. nombre? Alexander García. Alexander, muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias a usted. Chao. Hasta luego.